Muy buenas noches, señores estudiantes. Vamos a analizar el tema de patología de hueso y articulaciones. Empezamos recordando, para hablar de patología ósea, la histología del tejido óseo. En primera instancia, con los elementos celulares, donde tenemos células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y un tipo especial de células que son los osteoclastos. La imagen histológica está mostrando los diferentes elementos celulares sobre una matriz bastante particular denominada matriz osteoide, que como ustedes recuerdan es rica en cristales de hidroxiapatita, lo que le brinda la dureza a través de la calcificación. Podemos observar acá los elementos constitutivos de la matriz ósea, donde tenemos proteínas derivadas del osteoblasto, como ser colágeno tipo 1, proteínas de adhesión celular, como ser osteopontina, fibronectina, trombospondina, proteínas ligadoras del calcio, como ser la osteonectina, cialoproteína ósea, proteínas implicadas en la mineralización, como la osteocalcina, enzimas como la colagenasa fosfatasa y fosfatasa alcalina, factores de crecimiento como el factor de crecimiento 1, el beta transformador, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, citocinas como interleucina 1, interleucina 6 y el RANKL, ¿no? Estos elementos son esenciales para la matriz ósea y la falta o déficit de cualquiera de ellos obviamente contribuye a determinadas patologías. La osificación también, en base a la histología, sabemos que existen dos tipos de osificación, endocondral y a través del periósteo. La endocondral es aquella que se observa en todos los procesos de osificación que se manifiestan durante la vida intrauterina y posteriormente, ¿no? Con los puntos de osificación y que nacen dentro de las plantillas iniciales de cartílago hialino, por eso recibe ese nombre. Entonces, en base a esto, el hueso crece sobre todo en longitud y eso también seguimos observando después del nacimiento en la actividad que se encuentra en los cartílagos metafisiarios. El hueso crece en anchura a través del periósteo, que igual ustedes recuerdan es una membrana de tejido conjuntivo denso, irregular, que obviamente está en la superficie externa del hueso y que su función, sobre todo a través de su cara interna con células osteoprogenitoras, es que el hueso crezca en anchura. Vamos a empezar analizando las anomalías congénitas y tenemos en primer lugar malformaciones y enfermedades causadas por defectos en las proteínas y factores de transcripción nuclear. Las anomalías más simples comprenden el fallo del desarrollo de un hueso, por ejemplo, la ausencia congénita de una falange, costilla o clavícula, la formación de huesos adicionales, costillas o dedos supernumerarios, la fusión de dos dedos adyacentes, denominada sindactilia, o la formación de dedos largos de tipo araña, denominado aracnodactilia. Otro proceso patológico es la denominada displasia cleidocraneal, un trastorno autosómico dominante caracterizado por fontanelas persistentes, cierre diferido de las suturas craneales, huesos wormianos, retraso en la erupción de los dientes secundarios, clavículas primitivas y talla baja. Tal cual ustedes están viendo, todo está en relación a los diferentes componentes que ya hemos hecho referencia. Un segundo grupo considera enfermedades causadas por defectos hormonales y en los mecanismos de transducción de la señal. Tenemos la acondroplasia, que es la enfermedad más frecuente del cartílago de crecimiento y es una causa principal de enanismo. Es un trastorno autosómico dominante donde alrededor del 80% de los casos aparece por mutaciones nuevas y casi todas en alelo paterno. El enanismo tanatofórico es una variante en base a estas mutaciones referidas, sin embargo la manifestación clínica es la misma.
El aumento de la masa ósea es una manifestación de diversas enfermedades. Algunas están causadas por mutaciones con aumento de la función del gen que codifica el LPR5, un receptor de superficie celular esencial para la activación de la vía WNT/cateína en los osteoblastos, o sea, los indicadores de la función de los osteoblastos. Estas enfermedades se denominan hiperostosis endostótica, que es la más común. Otra es la enfermedad de Van Buchem y la osteopetrosis autosómica dominante tipo 1. Estas dos que están en rojo, repito, son las más comunes. Se caracterizan por un aumento de densidad en la masa ósea con engrosamiento cortical, dilatación y elongación mandibular, aumento de la densidad y tamaño de la bóveda craneana. Algunas personas afectadas pueden presentar un rodete palatino, mas por el contrario, las mutaciones inactivadoras en el gen LPR5 producen el síndrome de pseudoglioma y osteoporosis. En este trastorno el esqueleto padece una osteoporosis pronunciada con fracturas por insuficiente formación de hueso. Tercer grupo, enfermedades asociadas a defectos en las proteínas estructurales extracelulares. La interacción entre los componentes orgánicos de la matriz ósea es compleja y objeto de intensa investigación científica. La importancia de las proteínas óseas estructurales queda reflejada en las enfermedades asociadas a metabolismo anómalo de la síntesis de colágeno implicados en la formación de hueso y cartílago. Estamos hablando colágeno sobre todo tipo 1 y tipo 2. De manera complementaria, colágeno tipo 9, 10 y 11. Sus manifestaciones clínicas son muy variables, desde una enfermedad mortal hasta una artrosis prematura. En este grupo tenemos las enfermedades del colágeno tipo 1, denominadas o manifestadas a través del cuadro patológico denominado osteogenia imperfecta o osteogénesis imperfecta. Este cuadro es una enfermedad de los huesos frágiles, se llama así, puesto que es un trastorno diverso desde el punto de vista fenotípico, causado por deficiencia en la síntesis de colágeno tipo 1. Si recordamos histológicamente, el colágeno tipo 1 es el que le brinda la dureza al tejido óseo. Este trastorno hereditario está asociado también a trastornos del tejido conectivo. Afecta principalmente al hueso, aunque también a otros tejidos con abundante colágeno tipo 1, como ser articulaciones, ojos, orejas, piel y dientes. La osteogénesis imperfecta se debe por lo general a mutaciones autosómicas dominantes, donde se ha identificado más de 800 mutaciones en los genes que codifican las cadenas 1 y 2 del colágeno. Esta tabla evidencia los subtipos de osteogénesis imperfecta en relación obviamente al factor herencia, al defecto del colágeno y obviamente a las manifestaciones clínicas principales. En el tipo 1 de osteogénesis imperfecta es compatible con la vida, de herencia autosómica dominante, defecto en la síntesis del colágeno tipo 1, y la manifestación clínica: fracturas postnatales, fracturas postnatales, escleróticas azules, talla normal, fragilidad ósea, dentinogénesis imperfecta, hipoacusia, laxitud articular y escleróticas azules. En el tipo 2, que se considera letal en el primer año de vida, en su mayoría autosómico recesivo, igual afección de la colágeno tipo 1, se puede observar muerte intrauterina a pocos días de nacer, deformidad ósea con fragilidad excesiva y múltiples fracturas, también escleróticas azules. Tenemos el tipo 3, progresivo y deformante, de rasgo autosómico dominante en un 75% y autosómico recesivo en un 25%, igual afección de colágeno tipo 1. A nivel clínico, compatible con la supervivencia, retraso del crecimiento, fracturas múltiples, cifoescoliosis progresiva, escleróticas azules, hipoacusia y dentinogénesis imperfecta. El tipo 4, compatible con la vida, de rasgo autosómico dominante, afección de la colágeno tipo 1, se manifiesta también con fracturas postnatales, escleróticas normales, fragilidad ósea moderada, talla baja, dentinogénesis imperfecta ocasional. Entonces no debemos olvidar los cuatro subtipos de osteogénesis imperfecta. Aquí tenemos la manifestación, ¿no es cierto? Fíjense cómo es
la osificación de un hueso normal en relación a un hueso con osteogénesis imperfecta, los defectos a nivel de la dentinogénesis, la fragilidad de los mismos, fracturas que son muy difíciles de resolver y generalmente se resuelven solas, ¿no? Generando un tipo de articulaciones anómalas, ¿no? Con defectos en la motilidad y demás. Acá podemos observar la cifoescoliosis, bastante manifiesta, ¿no? Que también eso es otro rasgo. Un cuarto grupo tenemos las enfermedades asociadas a defectos en el plegado y degradación de macromoléculas. Y dentro de estas tenemos en primer lugar a la mucopolisacaridosis, que son un grupo de enfermedades por acumulación causada por deficiencia de enzimas que degradan los sulfatos de dermatano, heparano y queratano. Precisamente por esto se llama tesaurismosis. Las principales enzimas afectadas son hidrolasas ácidas. Las células mesenquimatosas, sobre todo los condrocitos, metabolizan normalmente mucopolisacáridos de la matriz extracelular, por lo que la formación del cartílago sufre una alteración considerable. Muchas de las manifestaciones esqueléticas en la mucopolisacaridosis se deben a anomalías en el cartílago hialino, incluyendo al primordio del cartílago, cartílagos de crecimiento, cartílagos costales y de las superficies articulares. Por lo tanto, no es sorprendente que las personas afectadas tengan con frecuencia una talla baja, anomalías de la pared torácica, así como huesos mal formados, ¿no? Bueno, aquí debemos aclarar que existe un metabolismo anormal de los mucopolisacáridos, ¿no? Aquí hay un error. Anormal de los mucopolisacáridos. Podemos observar los rasgos clínicos manifiestos en la mayoría de los casos, talla baja, y la manifestación, ¿no? Enanismo corto, depósitos en la córnea, displasia esquelética, preservación de la inteligencia y obviamente otros rasgos bastante llamativos propios de la enfermedad. En un quinto grupo tenemos enfermedades asociadas a defectos en las vías metabólicas en relación a enzimas, canales iónicos y transportadores. Dentro de este grupo tenemos la osteopetrosis, también denominada enfermedad de huesos de mármol y enfermedad de Albert-Schöneberg. Se refiere a un grupo de enfermedades genéticas infrecuentes caracterizadas por resorción ósea reducida y esclerosis ósea simétrica difusa por formación o función anormal. El término refleja la calidad similar a la piedra de los huesos. No obstante, los huesos son anormalmente frágiles y se fracturan con facilidad como una barra de tiza. La osteopetrosis se clasifica en variantes según el tipo de herencia y los signos clínicos. Los dos grupos principales son las formas autosómicas recesiva y dominante. En la forma recesiva se divide a su vez en la variante leve y grave, y en la recesiva grave y la dominante leve son las más frecuentes con presencia de osteoclastos, que terminan obviamente complicando mucho más en base a su función de resorción ósea, ¿no? O sea, se complica mucho más la fragilidad de estos huesos. Morfológicamente, tal cual estamos viendo, en la osteopetrosis se observa una actividad deficiente del osteoclasto. Los huesos carecen de conducto medular y los extremos de los huesos largos son bulbosos, con una deformidad en matraz, como estamos viendo, matraz de Erlenmeyer, y deformes. Los agujeros neurales son pequeños y comprimen los nervios salientes. La capa esponjosa primaria, que en condiciones normales desaparece durante el crecimiento, persiste y ocupa la cavidad medular, por lo que no deja sitio para la médula, para la médula, y su función hematopoyética impide la formación de trabéculas maduras. El hueso depositado no sufre remodelado y tiende a presentar una estructura reticular. Al final, estas anomalías intrínsecas fragilizan el hueso y lo hacen vulnerable a la fractura. A nivel histológico, el número de osteoclastos puede ser normal, alto o bajo según el defecto genético subyacente. En realidad, la actividad del osteoclasto, si bien se ve afectada, al final igual complica en la capacidad de resistencia que tiene el hueso, puesto que se produce igual un mecanismo, como hemos mencionado, de reabsorción ósea, pero anómalo.
a tal extremo que la reabsorción se realiza a nivel cortical y no, por como en este caso se está manifestando en el ejemplo, a nivel medular. Lo que si no se produce una función adecuada del osteoclasto y se realiza en otro segmento de la estructura del hueso y no donde se requiere de manera normal en el hueso en formación, obviamente conlleva igual a la fragilidad de los mismos. Dentro de las características clínicas, la osteopetrosis grave del lactante es autosómica recesiva y por lo general se manifiesta durante la gestación o poco después del parto. A menudo existen fracturas, anemia e hidrocefalia que producen la muerte posparto, generalmente en el primer año de vida, a más tardar, si es que no se manifiesta hasta los 3 primeros meses. Los afectados que sobreviven hasta la etapa de la lactancia tienen defectos en los nervios craneales, como ser atrofia óptica, sordera y parálisis facial, además de cuadros infecciosos repetidos, a menudo mortales, por la insuficiencia de la médula extramedular, que además provoca hepatoesplenomegalia prominente. La forma autosómica dominante benigna puede pasar desapercibida hasta la adolescencia o etapa adulta, cuando se descubren radiografías realizadas por fracturas repetidas. Estas personas pueden padecer también anemia y déficit leve de los nervios craneales. La osteopetrosis fue la primera enfermedad genética tratada por trasplante de médula ósea, porque los osteoclastos proceden de precursores monocíticos de la médula ósea. Las células progenitoras donantes producen osteoclastos con función normal que revierte muchas de las anomalías óseas. Sexto grupo, enfermedades asociadas a una reducción de la masa ósea. Y acá tenemos a la osteoporosis. Es una enfermedad caracterizada por huesos porosos, tal de donde deriva su nombre, y masa ósea reducida. Los cambios estructurales asociados predisponen a la fractura del hueso. El trastorno puede estar localizado en determinado hueso o región, como en la osteoporosis por desuso de una determinada enfermedad, o puede afectar a todo el esqueleto como manifestación de una enfermedad ósea metabólica. De hecho, la osteoporosis generalizada puede ser primaria o secundaria a un gran número de trastornos. Cuando se emplea el término osteoporosis de modo inespecífico, suele referirse a las formas más frecuentes asociadas con la edad, una osteoporosis senil y posmenopáusica en las que la pérdida de masa ósea hace que el esqueleto se vuelva vulnerable a las fracturas. Debemos recordar que en la menopausia o después de la menopausia, obviamente la ausencia sobre todo de la hormona estrogénica hace bastante deficitario el metabolismo del calcio, por lo tanto este no se absorbe y no se utiliza de manera adecuada, lo que conlleva a este cuadro de osteoporosis. Acá podemos observar las categorías de osteoporosis generalizada, primaria, secundaria. En la primaria, posmenopáusica, senil e idiopática. En la forma secundaria, asociada a trastornos endocrinos, neoplasias, trastorno digestivo, asociada a medicamentos u otros. Entre los trastornos endocrinos, el hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipogonadismo, tumores hipofisiarios, diabetes tipo 1 y enfermedad de Addison. En cuadros de neoplasia, mieloma múltiple, carcinomatosis, cuadros digestivos, malnutrición, malabsorción, insuficiencia hepática, déficit de vitamina C y D, asociada a medicamentos como ser anticoagulantes en cuadros de tratamiento de quimioterapia, corticosteroides, antiepilépticos y alcohol. En otros tenemos la osteogénesis imperfecta, procesos de inmovilización bastante prolongados, enfermedad pulmonar, hemocistinuria y anemia. Acá vemos en este cuadrito el componente de la masa ósea en relación a la actividad física, a la nutrición y factores genéticos que obviamente conllevan, ¿no?, a que la masa ósea sea la adecuada y tenga la adecuada cantidad de matriz ósea orgánica y matriz ósea inorgánica, ¿no? Histológicamente, si recordamos, la parte orgánica es un 35% y la parte inorgánica es un 65%. Eso sería lo lógico. Sin embargo, esta masa ósea en esa estructura se va afectando, como hemos visto en la menopausia, en el envejecimiento, con la disminución del estrógeno, con la disminución de la actividad, terminando en un cuadro de osteoporosis. Entonces, este cuadrito sumamente importante en relación a la fisiopatología de la osteoporosis posmenopáusica y senil. Morfológicamente,
En la osteoporosis posmenopáusica y senil se afecta todo el esqueleto, aunque con mayor densidad algunas regiones. Acá estamos viendo cuerpo vertebral osteoporótico con pérdida de la altura. Fíjense, fracturas por compresión comparado con un cuerpo vertebral normal. Este es el cuadro patológico y esto sería lo normal. La vértebra osteoporótica tiene pérdida de las características en sus trabéculas horizontales y engrosamiento en las trabéculas verticales. En la osteoporosis posmenopáusica, el aumento de la actividad osteoclástica afecta principalmente a los huesos o regiones de huesos determinados con aumento del área de superficie, como ser el compartimiento esponjoso de los cuerpos vertebrales. Las láminas esponjosas presentan perforaciones, se adelgazan y pierden sus interconexiones con aparición de microfracturas progresivas y finalmente colapso vertebral. La osteoporosis senil, la cortical se adelgaza por resorción subperigóstica y endóstica y los sistemas javerianos se ensanchan. En los casos avanzados, los sistemas javerianos son tan grandes que la cortical parece hueso esponjoso y el hueso restante tiene una composición normal. Séptimo grupo, enfermedades causadas por disfunción del osteoclasto. Acá tenemos en primer lugar a la enfermedad de Paget, llamada también osteitis deformante. Esta es una enfermedad ósea peculiar que presenta tres fases. La primera fase osteolítica, que es la fase inicial, seguida de una fase osteoclástica y osteoblástica mixta que acaba con predominio de la actividad osteoblástica y evoluciona en última instancia a la tercera fase osteoesclerótica inactiva de desgaste. El efecto neto es un aumento de la masa ósea, sin embargo, el hueso neoformado está desordenado y estructuralmente precario. La enfermedad de Paget comienza habitualmente al final de la etapa adulta, con una edad media de 70 años, y a partir de entonces aumenta su incidencia. Podemos observar acá en esquema gráfico lo que es la fase osteolítica, como su nombre dice, de destrucción del hueso, seguido de una fase aparentemente reparatoria con actividad osteoblástica, a su vez osteoclástica, y al final tenemos una fase osteoesclerótica, ¿no? Donde se fibrosa y se anula un poco más la matriz calcificada, la matriz ósea. Morfológicamente, la enfermedad de Paget es un proceso local con notable variabilidad histológica con el tiempo y entre distintas localizaciones. El signo distintivo es el patrón en mosaico del hueso laminar. El patrón, similar a un rompecabezas, se debe a las líneas de adhesión prominentes que ensamblan las unidades del hueso laminar dispuestas al azar. En la fase lítica inicial hay ondas de actividad osteoclástica y numerosas lagunas de reserción. Los osteoclastos son anormalmente grandes y tienen mucho más de 10 a 12 núcleos normales y en ocasiones hasta 100. Los osteoclastos persisten en la fase mixta, aunque muchas de las superficies óseas están revestidas por osteoblastos prominentes. La médula ósea adyacente a la superficie formadora del hueso es sustituida por tejido conjuntivo laxo, que contiene células osteoprogenitoras y numerosos vasos sanguíneos que transportan nutrientes y catabolitos a estas zonas metabólicamente activas. El hueso neoformado puede ser reticular, como ustedes están viendo, o laminar, aunque finalmente todo es remodelado hacia hueso laminar. A medida que el patrón en mosaico, que es se extiende y la actividad celular decrece, el tejido fibrovascular perióseo retrocede y es sustituido por médula ósea normal. Al final el hueso se convierte en una caricatura de sí mismo, la más grande de lo normal, su forma, su tamaño es más grande de lo normal y está formado por trabéculas y hueso cortical con engrosamiento tosco, pero de consistencia blanda y poroso, sin estabilidad estructural. Estos cambios aumentan la vulnerabilidad del hueso a deformación bajo presión, por lo que se fractura con facilidad. Entonces, no olvidarse que este cuadro en mosaico es patognomónico histológicamente de la enfermedad de Paget en una tercera etapa de osteoesclerosis.
La clínica, fíjense cómo se deforma el hueso, ¿no? La clínica se manifiesta con dolor, aumento de tamaño craneofacial, lo que se denomina leontiasis ósea, invaginación de la base del cráneo, llamada plativacía, y compresión de las estructuras de la fosa posterior. Las cabezas femorales con aparición de artrosis secundaria avanzada y las fracturas en barra de tiza son otras complicaciones frecuentes. Acá podemos observar la alteración en la estructura propia del hueso de la tibia, que está, como estamos viendo, con una imagen arqueada y porción afectada, está aumentada además de tamaño por la esclerosis y engrosamiento irregular del hueso cortical, ¿no?, que hace que la deformación sea más evidente. Pero en la clínica no debemos olvidar estos elementos: dolor, afección craneofacial, invaginación en la base del cráneo, las cabezas femorales con aparición de artrosis secundaria y sobre todo las fracturas patológicas, que son complicaciones frecuentes. Un octavo grupo hace referencia a enfermedades asociadas a una homeostasis mineral anormal. Y acá debemos mencionar a dos cuadros bastante comunes, uno de ellos raquitismo y el otro osteomalacia. Son trastornos caracterizados por un defecto en la mineralización de la matriz relacionada más a menudo con ausencia de vitamina D o alguna alteración en su metabolismo. El término raquitismo se refiere a la enfermedad en niños en los que el crecimiento óseo alterado produce deformidades óseas características. En el adulto el trastorno se denomina osteomalacia porque el hueso que se forma durante el proceso de remodelado tiene una mineralización inadecuada. Esto produce osteopenia y predisposición a fracturas por insuficiencia. Tanto el raquitismo como la osteomalacia se exponen en capítulos apartes, pero acá estamos mencionándolos dentro del mismo proceso, dentro de los mismos cuadros de patología ósea. Acá podemos observar también que el efecto hormonal es otra causa, otra fuente de alteración de la matriz ósea. Y acá tenemos al hiperparatiroidismo. Como su nombre hace referencia, es el aumento de la elaboración y de la concentración de la hormona paratiroidea, ¿no? En el hiperparatiroidismo, de modo similar a toda enfermedad ósea metabólica, el hiperparatiroidismo afecta todo el esqueleto, obviamente, porque es un cuadro a nivel sistémico de regulación de la concentración del calcio. Sin embargo, a nivel clínico, pueden unos huesos estar más afectados que otros. Los cambios anatómicos del hiperparatiroidismo avanzado se denominan osteitis fibrosa quística. Son generalmente infrecuentes en la actualidad porque el hiperparatiroidismo se diagnostica y se trata inmediatamente, por lo general en una etapa asintomática temprana tras ser detectado mediante análisis de sangre rutinario. En el hiperparatiroidismo secundario no suele ser tan intenso ni tan prolongado como el primario, por lo que las anomalías esqueléticas tienden a ser más leves. Acá podemos observar la matriz ósea con escasa calcificación y a su vez la presencia o la actividad de los osteoclastos produciendo o perforando defectos en las trabéculas óseas, ¿no? A esto se llama la osteitis disecante. Morfológicamente, por causas desconocidas, el aumento de la actividad osteoclástica en el hiperparatiroidismo afecta más al hueso subcortical, en la superficie superióstica, tanto las ostionas y la endostótica, que al hueso esponjoso. La resorción superióstica produce corticales adelgazadas y pérdida de la lámina dura alrededor de los dientes. Las radiografías revelan un patrón de radiotransparencia que es virtualmente un diagnóstico, un diagnóstico radiológico. Pero esta es la imagen más llamativa, ¿no?, que se observa primero la matriz ósea poco calcificada o decalcificada, ya no encontramos los mismos elementos ni la misma densidad y sobre todo la actividad de los
osteoclastos, que coadyuva, como ya sabemos, a la resorción ósea en primera instancia por reabsorción del componente mineral. En el hueso esponjoso, los osteoclastos crean un túnel y una separación de la zona central de las trabéculas con aspecto de vía férrea, produciendo lo que se denomina osteitis disecante. El hallazgo radiológico correspondiente es una reducción, como estamos viendo, de la densidad ósea y osteopenia, ¿no? Aquí es bastante clara la imagen radiológica y el efecto que se observa en la osteitis disecante. La pérdida ósea predispone a microfracturas y hemorragias secundarias que provocan la llegada de macrófagos y una penetración de tejido fibroso reparador, creando una masa de tejido reparatorio denominado tumor pardo. La combinación del aumento de la actividad celular ósea, fibrosis peritrabecular y tumores pardos quísticos es el rasgo distintivo del hiperparatiroidismo avanzado y se denomina osteitis fibrosa quística o enfermedad ósea de von Recklinghausen, ¿no? Esta imagen, acá podemos observar la actividad osteolítica con estas formaciones quísticas. Esta parte es un elemento fundamental para el efecto del hiperparatiroidismo, ¿no? Repitiendo, la combinación del aumento de la actividad celular ósea, fibrosis peritrabecular y tumores pardos quísticos a expensas de los osteoclastos. Los tumores pardos, valga la aclaración, son a expensas de los osteoclastos. Son el rasgo definitivo del hiperparatiroidismo avanzado, denominado osteitis fibrosa quística o enfermedad ósea de von Recklinghausen. Otro cuadro es la osteodistrofia renal, llamada así, puesto que se emplea para describir en conjunto todos los cambios esqueléticos de la insuficiencia renal crónica, como ser, en primer lugar, aumento de la resorción ósea osteoclástica análoga a la osteoitis fibrosa quística, o sea, similar, aquí estamos viendo las mismas lesiones osteolíticas. Segundo, retraso de la mineralización de la matriz, osteomalacia. Tercero, osteoesclerosis. Y cuarto, retraso en el crecimiento, además de osteoporosis. Dado que los avances en la tecnología médica han prolongado la vida de las personas con nefropatía, su impacto en la homeostasis ósea ha asumido mayor importancia clínica, ¿no? O sea, el defecto, si bien el defecto óseo puede en cierto momento ser minimizado, al final los cambios son los mismos, ¿no? Existe destrucción ósea con reacción fibrosa, con esclerosis periférica de las lesiones, que obviamente en los huesos largos va a afectar al crecimiento, además que la matriz siempre va a ser carente de los cristales de hidroxiapatita, o sea, el componente inorgánico siempre va a ser menor al 65%, lo que se traduce en una osteoporosis. Uno de los principales cuadros patológicos de los huesos, ya sabemos desde histología, que son las fracturas. ¿Qué son las fracturas? Sean traumáticas o no traumáticas, son uno de los principales cuadros patológicos del hueso. O sea, se rompe la estructura del hueso. Eso es una fractura. Las fracturas se clasifican como completas, incompletas, cerradas o simples cuando no hay lesión en la piel, y abiertas cuando el foco de fractura comunica con el exterior del cuerpo. Son conminutas, se llama cuando existen muchos fragmentos desplazados, o cuando existen muchos fragmentos que es incluso muy difícil de restaurarlos. En ese caso se utiliza otro tipo de tratamiento, o desplazadas cuando los extremos fracturados no están alineados, ¿no? Acá lo más en cualquiera de las variantes, lo más peligroso siempre va a ser una fractura expuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos también por histología que el tejido óseo, pese a ser el tejido más resistente del organismo, es el que no tiene defensas. El hueso no tiene mecanismo de defensa, no hay elementos celulares que lo defiendan. Si la fractura afecta a un hueso ya alterado por enfermedad, se denomina fractura patológica. Estamos hablando de una metástasis ósea que no se ha considerado y que simplemente por un mínimo movimiento el hueso se rompe, ¿no? Se fractura. Esa es una fractura patológica.
y no está asociado a ningún trastorno primario del hueso. El hueso es el único en su capacidad de autorreparación. Puede reconstruirse por completo mediante procesos reactivos que normalmente tienen lugar en la embriogenia. Inmediatamente después de la fractura, la ruptura de los vasos sanguíneos produce un hematoma que ocupa el foco de fractura y rodea la zona de lesión ósea. Al mismo tiempo, las plaquetas degranuladas y células inflamatorias migratorias liberan sus diferentes factores: factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el beta transformador, interleucinas que activan las células osteoprogenitoras del periósteo, del endostio en la cavidad medular y partes blandas circundantes, estimulando la actividad osteoclástica y osteoblástica. Al final de la primera semana, el hematoma está en fase de organización. El tejido adyacente está siendo regulado por la futura producción de matriz y los extremos fracturados están siendo remodelados. El tejido fusiforme y predominantemente no calcificado se denomina callo de partes blandas o procallo. Proporciona cierto anclaje en los extremos fracturados del hueso, aunque carece de resistencia estructural para soportar el peso. En una segunda etapa se observa la acción de las células osteoprogenitoras ya activadas a través de los factores que hemos hecho referencia. Depositan trabéculas subperiósticas del hueso reticular orientadas de manera perpendicular al eje cortical y dentro de la cavidad medular. En una fractura simple, el tejido de reparación alcanza su máximo diámetro al final de la segunda-tercera semana, lo que ayuda a estabilizar el foco de fractura. El cartílago nuevo formado en el foco de fractura sufre osificación endocondral, igual que sucede normalmente en el cartílago de crecimiento, formando una red ósea que conecta las trabéculas reactivas depositadas en otras zonas de la cavidad medular y bajo el periósteo. De este modo, los extremos fracturados quedan unidos por un callo óseo que, conforme se mineraliza, aumenta su resistencia y rigidez hasta el punto que es posible soportar el peso. Una tercera fase, cuando el callo madura y es sometido a fuerzas de carga, las porciones que no soportan estas fuerzas son resorbidas, son eliminadas mediante resorción ósea. Y de este modo disminuye el tamaño del callo hasta establecerse el tamaño y la forma del hueso fracturado. Este proceso de resorción, ustedes saben que está a expensas de los osteoclastos. Posteriormente se restablece el tamaño y la forma del hueso fracturado. También se recupera la cavidad medular y después es imposible detectar el foco previo de lesión. Fíjense. Una fractura con un leve desplazamiento y la formación del callo óseo, ¿no? Tal cual hemos descrito, papel importante juegan las células osteoprogenitoras y osteoblastos, que son los encargados de sintetizar la matriz ósea. Para la remodelación final participan los osteoclastos mediante el proceso de resorción ósea, que se inicia con la reabsorción sobre todo del calcio, o sea, una separación de los cristales de hidroxiapatita y sobre todo eliminar el calcio para que sea más fácil la remodelación. Este proceso de reparación ósea, igual ustedes ya lo conocen, puesto que es parte del mismo tema de tejido óseo que se ve ya en histología, ¿no? O sea, es simplemente un recuerdo nada más. ¿Qué es la osteonecrosis? Como su nombre dice, necrosis. Es un infarto del hueso y de la médula ósea, un suceso relativamente frecuente que puede tener lugar en la cavidad medular de la metáfisis o diáfisis y en la región subcondral de la epífisis. En todas las formas de necrosis ósea existe isquemia, que puede estar relacionada con distintas enfermedades que aumentan la predisposición o ser un suceso idiopático aislado. Pero su nombre ya manifiesta, ¿no? O sea, ¿qué le ha faltado al hueso? Irrigación, vascularización. O sea, ningún tejido puede vivir sin oxígeno y nutrientes que simplemente son llevados a través de la vascularización. Entonces, acá podemos ver en este cuadro trastornos asociados a osteonecrosis, empezando por traumatismo, tratamiento con corticoides, infecciones, radioterapia, embarazo, drepanocitosis y anemias, pancreatitis, tumores y otros trastornos epifisiarios. Acá estamos viendo una cabeza femoral con una zona de osteonecrosis subcondral.
en forma de cuña de color amarillo pálido, y el espacio entre el cartílago articular suprayacente y el hueso está causado por fracturas por compresión. Los huesos también presentan procesos inflamatorios, infecciosos, y el término que se utiliza es osteomielitis. Proceso inflamatorio como tal puede ser agudo, puede ser crónico, dependiendo obviamente del agente etiológico. La osteomielitis significa inflamación del hueso y la médula ósea, aunque el uso habitual del término implica solamente infección del tejido óseo. La osteomielitis puede ser una complicación de cualquier infección sistémica, aunque a menudo se manifiesta como un foco solitario primario. Generalmente es bastante común la osteomielitis biogénica, causada casi siempre por bacterias. Los microorganismos pueden alcanzar al hueso por diseminación hematógena, extensión de una zona contigua e implantación directa, cuando se manipula sobre todo fracturas expuestas. En niños sanos, la mayoría de los casos de osteomielitis son de origen hematógeno y afectan a los huesos largos. Algunas variantes morfológicas de osteomielitis tienen epónimos, por ejemplo, el absceso de Brody, que estamos viendo acá, es un pequeño absceso, como su nombre indica, intraóseo que afecta a menudo la cortical y tiene una cubierta de hueso reactivo. La osteomielitis esclerosante de Garré, que afecta por lo general a la mandíbula y se asocia a abundante formación de hueso nuevo que oculta gran parte de la estructura ósea subyacente. La imagen muestra las características de un absceso de Brody, que es una forma localizada de osteomielitis crónica atribuida a microorganismos de baja virulencia, como ser el Streptococcus aureus. Se ubica en la metáfisis de los huesos largos, en miembros inferiores, generalmente en la metáfisis distal de la tibia. Clínicamente se va a manifestar con dolor intermitente de larga evolución, generalmente nocturno con sensibilidad local, y el diagnóstico diferencial van a ser los tumores óseos. El tratamiento, curetaje y tratamiento en base a antibióticos, ¿no? Aquí estamos viendo también una fístula en la cubierta superióstica del hueso nuevo y evidentemente asociado también a una colección purulenta, ¿no? A un absceso a nivel del hueso. En nuestro medio es bastante común observar la osteomielitis basilar específica, o sea, la osteomielitis tuberculosa. Las regiones del esqueleto afectadas con más frecuencia son columna vertebral, en un 40% de los casos, sobre todo en vértebras torácicas y lumbares, seguida por las rodillas y las caderas. La osteomielitis tuberculosa suele ser más destructiva y resistente al tratamiento que la osteomielitis piógena. En la columna se denomina el mal de Pot y la infección atraviesa los discos intervertebrales para afectar a múltiples vértebras y se extiende también a las partes blandas formando abscesos. Podemos observar acá. Y al final esta es la imagen, ¿no?, de destrucción o del mal de Pot en relación a la osteomielitis tuberculosa. Vamos a ver ahora tumores y lesiones pseudotumorales del hueso. Este es un cuadro. Todos los cuadros que ustedes están viendo son obviamente de nuestro libro texto de referencia de patología estructural y funcional de Robbins. En este cuadrito observamos la clasificación de los tumores primarios que afectan al hueso, los diferentes tipos histológicos, su comportamiento benigno o maligno. Según el tipo histológico, tenemos los más comunes, son el condrogénico y el osteogénico. Dentro del condrogénico, osteocondroma, condroma, condroblastoma, fibroma condromixoide. Del osteogénico, osteoma osteoide, osteoblastoma. Y en referencia a estos ya tenemos las variantes malignas, ¿no? Simplemente acá nos orienta bastante la nomenclatura para ubicarnos frente a qué tipo de lesión tumoral o pseudotumoral nos encontramos. Les decía que el condrogénico y el osteogénico son los más comunes. También podemos hacer referencia a los fibrogénicos con el defecto cortical fibroso, una contraparte maligna, fibrosarcoma, al de origen desconocido, tumor de células gigantes, quiste óseo neurismático, de origen neuroectodérmico, al sarcoma de Ewing, que es un tumor no tan frecuente en nuestro medio, pero bastante agresivo y sobre todo en niños, ¿no?
Y acá tenemos un osteoma osteoide, donde se observa proliferación de la matriz ósea, con, también con la presencia de elementos celulares prominentes. La contraparte maligna, un osteosarcoma, que como su nombre dice, ¿no? Ya destrucción total del tejido óseo. Esta es una relación de distribución porcentual de los principales sitios de afección de los osteosarcomas, siendo un 50% en miembros inferiores, 15% a nivel de la cadera, de la región iliar, a nivel del hombro 10% y en la mandíbula un 8%. La imagen de un osteocondroma, mezcla de tejido óseo con cartílago persistente a nivel radiológico, a nivel microscópico. Y esta es la imagen de otro cuadro patológico, que es un encondroma de la falange con una fractura patológica, y a nivel microscópico, si decimos encondroma, mezcla, ¿no?, de tejido óseo con cartílago, ¿no?, bastante prominente. Dentro de las patologías en las articulaciones, debemos considerar que las articulaciones están construidas para proporcionar movilidad y estabilidad mecánica. Las articulaciones se clasifican como sólidas no sinoviales y huecas sinoviales. Las articulaciones sólidas o sin artrosis proporcionan integridad estructural y permiten una movilidad mínima. Carecen de espacio articular y se clasifican según el tipo de tejido conjuntivo, sea fibroso o cartílago propiamente dicho, que une los extremos de los huesos. Las sin artrosis fibrosas están representadas por las suturas craneales y por las uniones entre las raíces de los dientes y los maxilares. Las sin artrosis cartilaginosas o sin condrosis por la sínfisis del pubis y el manubrio retroesternal. Por el contrario, las articulaciones sinoviales tienen un espacio articular que se permite un arco de movilidad amplio, situadas entre los extremos de los huesos formados por osificación endocondral. Están protegidas por una cápsula fibrosa densa reforzada por ligamentos y músculos. La inflamación de la cavidad articular recibe el nombre de artritis, ¿no?, de las articulaciones. Y dentro de este proceso inflamatorio tenemos uno bastante común que se denomina artrosis. La artrosis es un efecto evolutivo, si se quiere, de este proceso inflamatorio en las articulaciones, por lo que también se denomina artropatía degenerativa. Es el tipo más frecuente de artropatía y es una de las 10 enfermedades más discapacitantes en países industrializados y se caracteriza, como ustedes están viendo acá, por la erosión progresiva del cartílago articular. El término artrosis u osteoartritis implica un trastorno inflamatorio, aunque a pesar de la presencia de células inflamatorias, que son escasas, se considera que es una enfermedad intrínseca del cartílago, en la que las alteraciones bioquímicas y metabólicas en personas con predisposición genética conducen a su degradación. Antiguamente se consideraba que la artrosis era un proceso, como su nombre dice, degenerativo de personas de edad adulta, por encima de 40 años más o menos. En la actualidad se ha visto este cuadro, este proceso patológico en gente bastante joven y sobre todo en personas, en deportistas sobre todo, ¿no? Entonces se asocia a ese constante microtrauma, procesos inflamatorios, al final la degradación y la degeneración y erosión del cartílago articular. Acá podemos observar morfológicamente los condrocitos mueren y se desprenden porciones del espesor total del cartílago. Las piezas desprendidas del cartílago y el hueso subcondral entran en la articulación formando los cuerpos libres que se llaman ratones articulares. La lámina del hueso subcondral expuesta se convierte en la nueva superficie articular y la fricción con la superficie articular degenerativa opuesta alisa y endurece el hueso expuesto dándole un aspecto de marfil pulido, ¿no? Eso se llama también eburneación ósea. Aquí tenemos en la imagen una artrosis avanzada de cadera y el espacio articular es estrecho, hay esclerosis subcondral con quistes radiotransparentes dispersos y un reborde osteofítico periférico. Otro proceso inflamatorio de las articulaciones
son la artritis reumatoide. Y este es un trastorno inflamatorio sistémico crónico, o sea, de larga evolución, que afecta a muchos tejidos, y órganos, como ser piel, vasos sanguíneos, corazón, pulmones y músculos. Aunque afecta principalmente a las articulaciones con una sinovitis inflamatoria y proliferativa no supurativa que a menudo progresa a la destrucción del cartílago articular y anquilosis articular. El esquema muestra el ejemplo de compromiso de la cavidad articular con los elementos celulares inflamatorios, hipertrofia de la sinovial, o sea, existe una respuesta de la membrana sinovial con una hipertrofia y al final la misma va degenerando e igualmente erosionando y destruyendo el cartílago articular. Si bien el proceso inflamatorio se va a localizar netamente a través de sobre todo con afección de la membrana sinovial, al final el cartílago también se ve afectado. El patrón de afección articular varía, aunque por lo general es simétrico y afecta antes a las pequeñas articulaciones que a las grandes. Las articulaciones afectadas están edematosas, hinchadas, calientes, dolorosas y rígidas, sobre todo al levantarse o después de la inactividad. Los signos radiográficos son derrame articular, osteopenia y yuxtaarticular, con erosiones y estrechamiento del espacio articular y pérdida del cartílago articular. Acá tenemos la inmunopatogenia de la artritis reumatoide, considerando que la artritis reumatoide se considera dentro del grupo de enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Y obviamente dependiendo de la intensidad del proceso inflamatorio y la respuesta al mecanismo autoinmunitario termina con la destrucción del hueso y del cartílago articular. Otra forma de presentación es la artritis idiopática juvenil, que se abrevia así, antes denominada artritis reumatoide juvenil. Comprende todas las formas de artritis que aparecen antes de los 16 años de edad y persisten 6 semanas como mínimo. En esta forma juvenil difiere de la artritis reumatoide del adulto en los siguientes parámetros. Es más frecuente la oligoartritis, o sea, menor cantidad de articulaciones afectadas. Es más frecuente la enfermedad sistémica. Se afecta con más frecuencia a las articulaciones grandes que a las pequeñas. No suele presentar nódulos reumatoides ni factor reumatoide. Son frecuentes los anticuerpos antinucleares. Igual que en la artritis reumatoide, el riesgo se asocia a la predisposición genética, con alelos del complejo mayor de histocompatibilidad específicos y factores ambientales. La heterogeneidad de la enfermedad indica que distintos factores pueden estar implicados en diferentes personas. Otro cuadro es las espondiloartropatías seronegativas, que son un grupo de enfermedades que aparecen en personas con predisposición genética y se inician por factores ambientales ubicuos. Son sobre todo agentes infecciosos. Las manifestaciones están mediadas por la inmunidad y son activadas por las respuestas de linfocitos T, presumiblemente dirigidos contra antígenos indefinidos que pueden tener reacción cruzada con moléculas nativas del sistema osteomuscular. Clínicamente, estas enfermedades producen oligoartritis, entesopatías periféricas y axiales. Acá dentro de este grupo tenemos la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva o síndrome de Reiter y artritis asociada a enteritis, la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedad intestinal inflamatoria como ser colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Al decir espondiloartropatías seronegativas, estamos haciendo referencia a un mecanismo inmunitario con participación de los linfocitos T. Luego tenemos los procesos infecciosos, la artritis infecciosa. Dentro del factor etiológico más común son obviamente los agentes bacterianos. Las infecciones bacterianas producen casi siempre una artritis supurativa aguda. Las bacterias acceden a la articulación habitualmente durante un episodio de bacteriemia. En los neonatos es más frecuente la diseminación contigua de una osteomielitis epifisiaria. Los microorganismos más frecuentes son gonococos, estafilococos, streptococos, hemófilus influenza y bacilos gram negativos como Escherichia coli, salmonella, pseudomonas y otros. Dentro de este grupo también tenemos que hacer referencia a la artritis tuberculosa, a la artritis de Lyme, producida por la Bordetella pertussis, y a la artritis vírica, ¿no? Cualquiera de los
diferentes agentes etiológicos microbiológicos, ¿no? Pero dentro de las bacterianas, la tuberculosa y la enfermedad de Lyme. Generalmente las artritis víricas son muy raras. Artritis por cristales. Se observan depósitos articulares de cristales que están asociados a diversas artropatías agudas y crónicas de etiología por defecto metabólico, sobre todo, ¿no? Tenemos cristales endógenos, patógenos, que son el urato monosódico, que produce la enfermedad denominada gota. La presencia de pirofosfato cálcico dihidratado y fosfato cálcico básico, que son también fragmentos de hidroxiapatita. Cristales exógenos, como cristales de ésteres de corticosteroides, talco o biomateriales como polietileno, metilmetacrilato, también pueden producir artropatía. La silicona, el polietileno y el metilmetacrilato se usan para prótesis articulares y sus partículas de desgaste que se acumulan con el uso prolongado producen enfermedad al activar una cascada de mediadores químicos y de proceso inflamatorio que produce destrucción del cartílago mediado por citocinas. La gota y la artritis gotosa. El hombre es el único mamífero que sufre hiperuricemia y gota de modo espontáneo, porque solo el ser humano carece de uricasa, la enzima responsable de la degradación del ácido úrico en otros mamíferos. Este hecho, combinado con una tasa elevada de reabsorción de urato filtrado, predispone al ser humano a la hiperuricemia y a la gota, que es el punto final común de un grupo de trastornos que producen hiperuricemia. La gota se caracteriza por crisis transitorias de artritis aguda iniciada por la cristalización de uratos dentro y alrededor de las articulaciones que pueden conducir a la artritis gotosa crónica y a la aparición de los tofos gotosos. Generalmente en la gota el sitio anatómico más afectado es el dedo gordo del pie. Y para la artritis o la presencia, de los tofos gotosos, cualquier articulación. Sin embargo, en relación porcentual se consideran sobre todo de mayor preferencia la presencia a nivel de los codos. Muchos factores contribuyen a la conversión de una hiperuricemia sintomática en gota primaria, como ser la edad de la persona y duración de la hiperuricemia. La gota aparece por lo general después de los 20 a 30 años de hiperuricemia. La predisposición genética, además de las anomalías ligadas al cromosoma X, la gota primaria tiene un patrón hereditario multifactorial y se acumula en ciertas familias. El consumo elevado de alcohol predispone a la crisis de artritis gotosa. La obesidad aumenta el riesgo de gota sintomática. Ciertos fármacos, como ser tiazidas, reducen la excreción de uratos y predisponen a la gota. La toxicidad por plomo aumenta la tendencia a sufrir gota saturnina. Acá podemos observar el dedo gordo de pie amputado y la presencia de los tofos gotosos blancos en la articulación y partes blandas, ¿no? Acá también la microfotografía de un tofo gotoso con agregado de cristales de urato disueltos rodeados por fibroblastos reactivos con células inflamatorias mononucleares y también células gigantes multinucleadas. Tumores y lesiones pseudotumorales. Las lesiones pseudotumorales reactivas, como ser ganglión, quiste sinovial y cuerpo libre osteocondral, son frecuentes en las articulaciones y vainas tendinosas. Suelen estar causadas por traumatismos y procesos degenerativos y son mucho más frecuentes que las neoplasias. Acá estamos viendo la imagen de un tumor de células gigantes sinovial que puede ser localizado o difuso, ¿no? Y se observan células proliferantes, como su nombre indica, con células gigantes multinucleadas que comprometen sobre todo el revestimiento sinovial. Bueno, espero que esta presentación les haya sido y obviamente les sirva para hacer una correlación siempre con el libro, con nuestro texto base. Además, que tal cual ustedes han visto, todos los diferentes procesos patológicos que vemos en hueso y articulaciones están íntimamente relacionados con la histología. Entonces, cualquier alteración en el patrón histográfico de hueso o cartílago siempre se va a traducir en un cuadro patológico. Muchas gracias.